entrando en el templo de Dagón, su ídolo, para salvar su vida. Pero Jonatán incendió Azoto y los pueblos cercanos, apoderándose de sus despojos, quemó también el templo de Dagón con todos los que se habían refugiado en él. Fueron cerca de 8,000 los que cayeron por la espada o que murieron carbonizados. Jonatán partió para Ascalón, donde los habitantes lo recibieron con grandes honores. De allí Jonatán con los suyos retornaron a Jerusalén con gran botín. Baruch Hashem. Mira lo que hace la idolatría. Mira cómo ellos se meten, dice a ese, dice para que Dagón, dice que Dagón, dice que lo cuide. Mira cómo lo cuidó Dagón, lo cuidó tanto que hasta lo quemó. Baruch Hashem. Cuando el rey Alejandro conoció estos sucesos, concedió nuevos honores a Jonatán. Le mandó un alfiler de oro que se acostumbra regalar a los familiares de los reyes, y le dio en posesión a Carón y todo su territorio. Dijo Alejandro, pero verdad que este hombre es guapo, verdad que guapo este hombre. Baruch Hashem Adonai. Capítulo 11. Baruch Hashem dice: pero el rey de Egipto reunió un ejército incontable como la arena de las playas del mar, así como muchos barcos, pues intentaban apoderarse por engaño del reino de Alejandro y unirlo al suyo. Llegó a Siria con palabras de Shalom, y los habitantes de la ciudad le abrieron las puertas y le salieron al encuentro, porque así lo había mandado Alejandro, pues era su suegro. Pero apenas entraba en la ciudad, Ptolomeo dejaba en ella guarniciones. Cuando se acercó a Azoto, le mostraron el templo de Dagón incendiado, Azoto y sus alrededores destruidos, los cadáveres abandonados y los restos calcinados de todo aquello que Jonatán hizo perecer en la guerra, pues los habían dispuesto en montones a los largos del recorrido del rey. Contaron al rey Ptolomeo todo lo que Jonatán había hecho. Mi madre. Esperaban que los desaprobara, pero el rey callaba. Jonatán salió con gran pompa a Jaffa para encontrar al rey. Se saludaron y pasaron allí la noche. Al día siguiente acompañó al rey hasta el río Euleotero y luego se volvió a Jerusalén. Por su parte, el rey Ptolomeo se apoderó de las ciudades de la costa hasta Seleucida marítima, pues Baruch Hashem, hacia las planes contra el rey de Alejandro. Por dicho motivo envió a Demetrio este mensaje: ven y concertemos una alianza. Te daré a mi hija casada con Alejandro, Baruch Hashem, y reinará en el trono de tus padres. Estoy arrepentido de haberle dado a mi hija, pues ha intentado asesinarme. Lo calumniaba así porque codiciaba su reino.
le quitó su hija y se la dio a Demetrio. De este modo fue pública la enemistad entre Alejandro Ptolomeo, Baruch Hashem, entre el Alejandro, Baruch Hashem, Ptolomeo entró entonces en Antioquía y se ciñó la corona de Asia. Tuvo así dos reinos, el de Egipto y el de Asia. Baruch Hashem. Eso es adulterio, quitarle la hija a uno, darle sin dársela a otro. En ese tiempo Alejandro se encontraba en Cilicia, sofocando una rebelión. Al saber lo que ocurría, volvió para luchar con Ptolomeo, Baruch Hashem. Este le salió al encuentro con una poderosa tropa y lo derrotó. Alejandro huyó a Arabia a refugiarse, pero el árabe Sadiel le cortó la cabeza y se la envió a Ptolomeo. 3 días después murió también Ptolomeo, y de inmediato los soldados egipcios que guardaban la ciudad fortificada fueron asesinados por los habitantes. De esta manera, Demetrio tuvo el reinado de año 166. Por aquellos días, Jonatán reunió la tropa judía para atacar la fortaleza de Jerusalén, ocupada por los sirios, y dispuso contra ella muchas maquinarias de guerra. Entonces algunos malvados, traidores a su pueblo, le avisaron al rey. Este, al saberlo, se dignó e inmediatamente se puso en marcha a Tolomaida. Desde allí escribió a Jonatán para que desistiera del sitio y viniera a verlo lo antes posible. Recibió el mensaje. Jonatán mandó construir el asedio. Luego se dio exponerse a sí mismo al peligro y fue a ver al rey con dirigente y sacerdote de Israel. Tomando oro, plata, vestido fino y otros presentes, fueron ante el rey en Tolomaida y obtuvieron su favor en presencia de todos sus amigos. Algunos traidores lo acusaron, pero el rey trató a Jonatán como lo había tratado los reyes anteriores. Lo confirmó en el puesto de jefe de los sacerdotes con todos los privilegios que antes tenía, y le contó entre sus mejores amigos. Baruch Hashem. Lo contó entre sus mejores amigos. Jonatán pidió al rey que dejara libre de tributo a Judea y a los 3 distritos. A los 3 distritos de Samaria, prometiéndole en cambio 300 talentos. El rey consintió y escribió a Jonatán al respecto una carta en estos términos: el rey Demetrio a Jonatán, a su hermano y a toda la nación judía, Shalom. Les enviamos a ustedes una copia de la carta que hemos escrito a nuestros parientes, las tenes, para que la conozcan. El rey Demetrio saluda a su pariente, las tenes. Por su fidelidad hacia nosotros hemos decidido hacerle favores a la nación de los judíos, que son nuestros amigos y se portan lealmente con nosotros, pues queremos recompensar su fidelidad. Les confirmaron la posesión del territorio de Judea y de las 3 regiones de Aferema, Lidia y Rama.
Yatín, que han sido apartados de Samaria y agregada a Judea con todos sus descendientes, a todos los que suben a sacrificar a Jerusalén, los dejamos exentos de los impuestos que el rey recibía cada año de ello hasta ahora, por los productos de la tierra y por los frutos de los árboles. Igualmente estarán exentos de los demás impuestos que nos debían, especialmente los impuestos sobre los productos de la salina y las coronas de oro que ofrecían. Ninguno de estos privilegios será anulado jamás. Así pues, hagan una copia de este decreto y entréguensela a Jonatán para que se deposite en el monte Kadosh, en el monte santo, en un determinado lugar. Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem. El rey Demetrio había llegado a dominar el reino y nadie se le oponía. Entonces disolvió su ejército, enviándolos a sus casas, salvo las tropas extranjeras que habían reclutado en la isla de los paganos, con los cuales se atrajo el odio de todas las tropas que habían servido a su padre. Oye, de la tropa extranjera, Baruch Hashem, solamente la dejaron. Cuando un extranjero, una tierra, lo asimilan como soldado, ellos mandan a los de su patria para su casa, para que no lo maten, y se quedan, ¿te entiendes?, con los extranjeros. Cuando empiece la izquierda, entonces mandan a los extranjeros. Baruch Hashem. Hay servicio obligatorio ahora aquí. Sí, la cosa está viendo fea. Están pidiendo. ¿No se lo van a poner ahora? ¿Lo vas a poner fea? Sí. Bueno, será la voluntad de la Señora. Para allá, entrenarse, para allá, para el ejército, suman 16. ¿Cuánto tiene papi? 13. Ah, no, 3 años, los 16, una vez para allá, para el ejército. Ahí está, van a ser hombres ustedes. Continuamos. Entonces Trifón, que había sido partidario de Alejandro, aprovechó el desconcierto del ejército contra Demetrio. Se dirigió al árabe Emalcue, el cual educaba a Antíoco, hijo de Alejandro, y lo persuadió para que le entregara al niño con el fin de restablecerlo en el puesto de su padre. Lo informó de todas las decisiones de Demetrio y del odio que le tenían sus soldados, y permaneció allí bastante tiempo. Entre tanto, Jonatán pidió al rey que expulsara a los defensores de la ciudad, de Jerusalén, y retirara la guarnición de las fortalezas, porque estaban siempre en guerra contra Israel. Demetrio le contestó: no solo haré esto por ti y por tu pueblo, sino que los colmaré de honores en cuanto tenga ocasión. Por el momento haría bien mandándome tropas, porque todos mis soldados me han abandonado. Jonatán le mandó para Antioquía 3,000 hombres valientes. Cuando se presentaron al rey, este se alegró mucho. Los habitantes se amotinaron y se reunieron en el centro de la ciudad con la intención de matar al rey. Eran como 120,000 hombres. Demetrio se refugió en su palacio mientras los ciudadanos ocupaban las calles de la ciudad y comenzaban el ataque. Entonces el rey llamó
en su ayuda a los judíos, que se reunieron en torno a él. Luego se dispersaron por la ciudad y mataron ese día 100,000 hombres. Baruch Hashem, ¿y cuánto mataron? 100,000 hombres. Encendieron la ciudad, recogieron un abundante botín, salvaron al rey. Los judíos dominaban la ciudad, entonces los habitantes se desalentaron y suplicaron al rey en esta forma: perdónanos y cesen los judíos de maltratarnos a nosotros y a la ciudad. Arrojaron las armas e hicieron la paz. Con esto los judíos se merecieron la administración del rey y se hicieron famosos en todo el reino y volvieron a Jerusalén cargados de botín. Volvieron ricos a Jerusalén. Baruch Hashem. Pero cuando Demetrio se sintió seguro en su trono y obtuvo el país en calma, se volvió de su promesa y cambió de actitud con Jonatán. No lo trató con la benevolencia que éste le había tenido, sino que comenzó a portarse muy duro con él. Pues cuando uno empieza, por lo menos, y tiene posición, dice: no, ya yo estoy firme. Entonces, esas son gente malagradecida. Bien, el Eterno no quiere saber de gente como esa. Baruch Hashem. Después de esto, Trifón regresó con Antíoco, el cual era todavía un niño. Lo proclamaron rey y se ciñó la corona. Las tropas licenciadas por Demetrio se pusieron a su lado y lucharon contra Demetrio, que tuvo que huir. Trifón se apoderó de los elefantes y ocupó Antioquía. Entonces el jovencito Antíoco envió a Jonatán esta carta, diciendo: te confirmo en el cargo de sumo sacerdote, te hago gobernador de los 4 distritos y te pongo entre los amigos del rey. Le envió vajilla de oro y un servicio de mesa, autorizándolo a beber en copas de oro, a vestirse de rojo púrpura y llevar el broche de oro. Nombró también a su hermano Simón general desde la escala de Tiro hasta la frontera de Egipto. Jonatán se puso a recorrer la región y la ciudad de la otra parte del río. Todo el ejército de Siria acudió a él para ayudarlo. Cuando llegó a Ascalón, los habitantes de la ciudad salieron a recibirlo con todos los honores. Desde allí pasó a Gaza, donde los habitantes le cerraron la puerta, por lo que le puso sitio y quemó los suburbios de la ciudad, saqueándolo todo. Entonces los de Gaza le pidieron shalom y le fue otorgado. Tomó en rehén a los hijos de sus jefes, que envió a Jerusalén. Después atravesó la provincia hasta llegar a Damasco. En estos, Jonatán tuvo noticia de que los generales de Demetrio estaban en Cades de Galilea con un numeroso ejército y que irían a detenerlo. Dejando a su hermano Simón en Judea, le salió al encuentro. Simón acampó frente a Betsur y la estuvo sitiando un buen tiempo. Los habitantes pidieron shalom y él se lo otorgó. Los expulsó de allí y se apoderó de la ciudad, poniendo guarnición en ella. Entre tanto, Jonatán acampó con su ejército junto a las aguas de
Nazaret. Y muy de madrugada llegaron a la llanura de Azor. El ejército de los paganos les salió al encuentro en la llanura, pero habían enviado hombres a los cerros detrás de él mientras los atacaban de frente. Estos salieron de su lugar y empezaron a pelear. Los que estaban al lado de Jonatán huyeron, solo quedaron Matatía, hijo de Absalón, Judá, hijo de Calfi, jefe del ejército. Jonatán rasgó su vestidura, se echó tierra sobre su cabeza y rezó. Luego hizo frente a los atacantes, los derrotó y los puso en fuga. Entonces los traspasó. Las tropas que lo habían abandonado volvieron a su lado y todos juntos persiguieron a los enemigos hasta Kadesh, donde estaba su campamento. Acamparon allí aquel día, perecieron 3,000 de los paganos. Luego volvió Jonatán a Jerusalén. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Jonatán renueva la alianza. Capítulo 2. Jonatán comprendió que las circunstancias le eran favorables. Él escogió algunos hombres y lo envió a Roma para confirmar y renovar la alianza de amistad con los romanos. A los espartanos también y a otros mandó carta con el mismo fin. Los que fueron a Roma entraron al Senado y le dijeron: el Cohen Gadol, el sumo sacerdote Jonatán y la nación de los judíos nos han enviado a renovar con ustedes la amistad y la alianza que nos unió anteriormente. Se les dio carta de recomendación para las autoridades de cada país, a fin de que éstos lo encaminaran sano y salvo a la tierra de Judá. Esta es la copia de la carta que Jonatán escribió a los espartanos. Jonatán, Cohen Gadol, el Senado de la nación, los sacerdotes y todo el pueblo de los judíos, a los ciudadanos de Esparta, su hermano Shalom. Ya hace tiempo nuestro Cohen Gadol Onía recibió de Orio, rey